pueden interrumpirme para hacer cualquier pregunta que ustedes tengan. Y recuérdense que es un derecho humano, un derecho dado por Dios, el preguntar y el estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo único que, porque hay personas, no sé si ha cambiado, pero hasta no hace mucho tiempo todavía había científicos en Inglaterra que creían que la Tierra era plana. Y cada uno tiene derecho a pensar como quiera pensar, pero es bueno usar ese derecho, pero claro, uno tiene derecho a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo, y las consecuencias pues se van a derivar si uno está en lo recto o no está en lo correcto. Vamos a tratar ahora, y me dijo el que dirige los caballitos que hasta las 12:30 es que vamos a tener la reunión. No sé si ustedes aguantan, como son las 10:35, si ustedes quieren, dentro de una hora, ustedes miran el reloj, me levantan la mano y yo les doy un break para que se paren, se estiren y seguimos con la otra hora. Yo me dedico a la educación y por eso en la universidad las clases duran un mínimo de una hora y hay clases que duran más. Yo tuve clases que eran 3 horas corridas en la Facultad de Sociología y hacía eso para no tener que venir 3 veces. En lugar de venir 3 veces a coger clases de 1 hora, pues daban la opción de coger clases de 3 horas y entonces nada más tenían que ir una vez a la universidad y no 3 veces. Así que si dentro de 1 hora ustedes sienten la necesidad de estirarse, me levantan la mano y con mucho gusto paramos en ese momento. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la nueva criatura. El nuevo nacimiento es un milagro divino en el que no interviene nadie, porque dice la Biblia que no es ni sangre ni carne, sino Él es el que nos quiso. Pero la nueva criatura es un elemento humano que lo produce la disposición de la persona y el magisterio de la Iglesia. Uno de los grandes fracasos de la Iglesia es el no haber tenido un magisterio dedicado a su obligación de producir la nueva criatura. Porque la nueva criatura es el resultado de la educación, el resultado de integrar en la psiquis humana, en la mente humana, el sistema de valores de la fe cristiana. Y esto a algunas personas les cuesta a veces trabajo, porque piensan que el Espíritu Santo lo hace todo. Según la Biblia, esa es una posición falsa. Por ejemplo, yo les voy a leer un versículo del libro de Deuteronomio y ustedes van a darse cuenta de esto. Yo no hago ninguna afirmación de fe para la que no tengo el respaldo de la Biblia. Y no el respaldo de versículos allí. Yo no bombardeo a la gente con versículos de la Biblia. Tienen que ser versículos que están sujetos a una hermenéutica rígida, severa. O sea, recuerden que yo les dije a ustedes que en la Biblia habla la educación de los autores, habla la cultura, y uno tiene que deslindar eso para saber qué dice Dios. Entonces, yo no hago afirmaciones sencillamente citando versículos de la Biblia, sino citando lo que la Biblia enseña, o sea, la esencia, separado de todo lo demás. Y según la Biblia, la nueva criatura es producto de la dedicación del individuo a aprender los valores que Dios enseña y el magisterio de la Iglesia a enseñar eso.
Y uno de los grandes fracasos de la fe cristiana es la ausencia de un ministerio que eduque, que enseñe, que dé los valores de la fe cristiana para que el individuo, si quiere, los integra o si quiere, no los integra. Dios no nos obliga a nada. Miren ustedes lo que dice aquí este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Observen que es fundamental aquí. Escoge la vida. No dice te impongo la vida. ¿Ven? No dice te impongo la vida, sino escoge la vida. Dios lo único que hace es ofrecernos lo mejor y nosotros lo aceptamos o lo rechazamos. Y no le busquen otra vuelta, que no la tiene. O sea, el hombre no es una marioneta en las manos de Dios. Dios respeta al hombre y nos hizo libres. Y al hacernos libres está en nuestra potestad ser santos o ser demonios. Potencialmente nos hizo Dios malos y buenos. Si Dios nos hizo a todos buenos, nos negó la libertad. Si nos hizo a todos malos, nos negó la libertad. Para ser libres, yo tengo que escoger mi camino. Y yo prefiero ir al infierno voluntariamente que a punta de pistola al cielo. No sé si ustedes lo entienden. O sea, una de las cosas que yo más disfruto de la fe cristiana es la autonomía con la que Dios nos hizo. Alguna gente dice, mira cómo ha bendecido el Señor a ese hombre. Mira cómo sabe. Es porque cuando él cierra los ojos, el Espíritu Santo le enseña historia, le enseña geografía. No. Dios te da la mente para que tú aprendas o te quedes ignorante. Pero Dios no te impone una cosa o la otra. Yo tengo un amigo que estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana. Era hijo de un hombre que tenía una hacienda, tenía negocios. Pero con los de Fidel pues, tuvo que irse de Cuba y vino para Estados Unidos. Y después de algunos años aquí en Estados Unidos pues hizo dinero y luego se mudó para Miami. Tenía un edificio, creo que de apartamentos, vivía en una buena casa, tenía una gasolinera. Y entonces llegó un familiar de él, de Cuba, y cuando vio lo que tenía creo que eran primos, le dijo, óyeme, qué suerte tú has tenido. Y él le dijo, suerte es paliar nieve a las 5 de la mañana en New Jersey. Esa fue mi suerte. Lo que pasa es que el tipo trabajó, ahorró, invirtió. Entonces, qué suerte. No. Hay gente que llegan aquí, un país de oportunidades, y yo conocí a un hombre que él me dijo, yo lo conocí ya anciano, era miembro de una iglesia donde yo fui a pastorear, y él me dijo que él había llevado 22 años lavando platos en el mismo restaurante. Miren, yo vengo aquí y lavo platos, pero con el ojo para ver cómo me puedo hacer ayudante de cocina, y después cómo me hago cocinero, y después cómo pongo mi propia forma. Y yo no doy consejos que no practico. Yo me quedé huérfano a los 9 años, de una familia de clase media más o menos acomodada. Yo iba a la mejor escuela, me pusieron en primer grado, el mejor colegio que había en el pueblo. Vacaciones en todos los veranos en la playa. Uno de los negocios que tenía mi padre era una juguetería
y entonces yo tenía los últimos juguetes que se inventaban, porque me daban los representantes de las fábricas, le daban muestras, y yo tenía los últimos juguetes, que yo los tenía, yo tenía de todo. Pero cuando tenía 9 años mi padre murió, y como mi padre fue de la opinión de que mi madre no participara de los negocios, según me enteré yo después que él murió, me enteré que la filosofía de él era: los dolores de cabeza de los negocios son míos, y el disfrute de lo que los negocios producen son tuyos y de nuestros hijos. Entonces, cuando mi padre murió, mi madre no sabía nada, y a los 2 años se acabó todo lo que mi padre dejó, y yo tuve que a los 11 años interrumpir la escuela e irme a trabajar en una dulcería con 11 años. Yo era bien flaquito. Yo he pasado más hambre que un puerco a soga, como diría un cubano. Fui a trabajar en una dulcería y yo era el que lavaba todas las cosas que ellos usaban ahí. Yo empezaba mi día, yo trabajaba 7 días a la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, para ganar 7 pesos mensuales. Si yo fuera supersticioso, el 7 no lo quisiera ver ni 7 días a la semana, 7 horas de trabajo y 7 pesos al mes. Y yo empezaba mi día lavando 350 latitas de salsa de tomate, que las usaban como moldes para unas cositas que le llamaban bizcocho. Y yo todos los días botaba no sé cuántas latas de esas, pero me las reponían al otro día. Yo lavaba unas pailas grandes así, donde ellos hacían las mezclas, que me iba cayendo con la paila. Pero yo dije, yo no voy a pasarme la vida haciendo esto, yo me voy a hacer dulcero. Entonces yo esperaba que ellos fueran a mezclar los ingredientes de lo que llaman los cubanos pastel, pay. Lo hacían de carne, lo hacían de coco, de guayaba, y cuando ellos me iban a mezclar, yo entraba, pero las pesas las tenían de tal manera que yo no podía ver cuánto era, si era media libra, 1 libra, pero yo miraba los ingredientes. El horno era un horno de leña, de esos de ladrillo y de leña. Yo me asomé al horno y vi cómo era la cosa. Y cuando yo salí a las 7 de la noche del trabajo, que ya estaba medio oscuro, entre mi casa y la dulcería, estaban construyendo un edificio de ladrillos. Y todas las noches, cuando yo pasaba por allí, como ya estaba oscuro, yo me llevaba pedazos de ladrillo en las manos. Nunca cogí un ladrillo entero porque eso hubiera sido robarme, yo me llevaba los pedazos de ladrillo. Detrás de la casa, yo hice un horno, igualito que el de la dulcería, no tan grande. Era como a este alto que daba, yo tenía que arrodillarme para usarlo. Entonces cogí una tapa de una lata de galletas de soda, la tapa, y la usé como molde. Mezclé los ingredientes. Yo tenía un chivo que se llamaba Perico, tenía un carretoncito, que lo pegaba al chivo. Como yo era tan flaquito, me montaba, iba y recogía leña en la orilla del pueblo y lo traía para mi horno. Mezclé los ingredientes, hice primero, lo metí al horno, quedó como piedra, eso no había quien se lo comiera, muchachos. Le fui alterando los ingredientes, quitando, poniendo, quitando, ¡pam! Hasta que acerté, muchachos. No exacto, pero bueno, y se podía comer. Y cuando ya yo descubrí eso, le dije al dueño de la dulcería, me voy porque voy a poner mi dulcería. 11 años. No en La Habana, frente a La Habana, porque todos los cubanos que usted conoce aquí en Estados Unidos, todos vienen de La Habana. Yo le digo a los cubanos, cuando me conozco con gente, digo, mira, yo soy una curiosidad cubana en Estados Unidos. Yo soy el único cubano que su padre no era ingeniero, su abuelo no era abogado, el que lo bautizó en la Iglesia Católica no era arquitecto. No teníamos dinero, no teníamos finca, Fidel no nos quitó 1 kilo y no soy de La Habana. El único cubano con esas condiciones que hay en Estados Unidos soy yo. Todos los demás vienen de La Habana, su padre era médico, su tío era no sé qué cosa, y Fidel le quitó un montón de tierra, ¿te das cuenta? Entonces hice los primeros. Me fui al otro lado del pueblo, al matadero que le decían donde mataban las vacas. Yo tenía un tío que tenía una carnicería y él mataba sus propias vacas.
Y ahí llegué como a las 5 de la mañana a vender pastelitos. Caballeros, pastelitos calientes, de guayaba, de carne, de coco. Y entonces decía, compadre, no tenemos reales, que es dinero. Yo le decía, no, pero yo le cambio pastelitos por carne. Y entonces me daban carne, yo le daba pastelitos. Cuando vi que tenía suficiente carne para mi industria y para la comida, me iba de ahí para una panadería donde estaba otro tío mío. Y ahí, caballeros, pastelitos, carne caliente, porque nunca se enfriaban por razones de mercadeo. Yo no voy a decir que los pastelitos están fríos, ¿no? Entonces, compadre, no tenemos reales, yo les cambio por harina, manteca y ripio de galletas. El ripio de galletas era que cuando ellos envasaban las galletas, las que rompían las vendían más baratas. Entonces me daban ripio de galletas, harina y manteca, y de ahí cogía para mi casa. Dejaba ya la manteca que yo iba a necesitar, la harina que iba a necesitar, la carne que iba a necesitar, y quedaba para que mi mamá también hiciera la comida. Y de ahí me iba para la estación del ferrocarril y eso lo vendía por dinero, que eso es lo que se llamaría en los negocios, ese era el cash flow. A las pocas semanas yo tenía ingresos y comíamos bien en mi casa. 11 años. ¿Suerte? No, chico. No, chico. ¿Bendición de Dios? Tampoco, chico. Una combinación de la bendición de Dios. Porque fíjense como se lo voy a explicar ahora, para que ustedes vean. Había un viejito en Puerto Rico sentado bajo un árbol frondoso a la orilla de un jardín bellísimo. Y pasó una señora y cuando vio el jardín dijo, las cosas tan bellas que Dios hace. Y el viejito, como dicen los boricuas, se enfogonó. Y le dijo a la doña, doña, usted querrá decir las cosas tan bellas que entre Dios y yo hacemos. Y entonces fue la mujer la que se enfogonó. Dice, usted es un blasfemo, un insolente, usted no respeta a Dios. Dice, ninguna de esas cosas, doña. Yo quisiera que usted hubiera visto este canto de tierra cuando Dios lo tenía solo por su cuenta. Para que usted hubiera visto la manigua que había aquí, las plagas que habían aquí, la hierba mala que había aquí. Usted sabe cuánto machete yo he dado aquí. Usted sabe cuánto asadón yo he dado aquí. Usted sabe cuánta agua yo he cargado de la quebrada que está a medio kilómetro en estos hombritos. Este jardín lo hicimos entre Dios y yo. Blasfemo. Irreverente. La vida de cada uno de nosotros es el resultado de la colaboración entre Dios y nosotros. Y no tienen que estar de acuerdo. No tienen que estar de acuerdo. Acuéstese en la hamaca a ver si Dios va a mandar los cuervos a traerle comida. ¿Usted sabe dónde manda Dios los cuervos? En el desierto, donde no hay que comer. Pero ahí en Portland, que hay McDonald's y que hay Burger King, ¿usted cree que van a mandar los cuervos? En la Biblia los vagos están condenados a muerte. Hay pena de muerte en la Biblia para los vagos. Porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y si usted no come, se muere. Yo, cuando estoy en Miami, hay hombres, jóvenes, pidiendo dinero. Yo no les doy ni la hora. Pero hay viejitos y mujeres vendiendo flores, vendiendo agua. Yo les doy dinero y no cojo las flores ni cojo el agua. Y les digo, yo respeto y honro al que trabaja. Pero a los vagos ni la hora. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que se muera de hambre. Porque yo voy a contribuir a mantener vivo al que Dios dice que se muera. Ay, pero este hombre es un incrédulo, este hombre no cree en la bendición de Dios. Claro que creo en la bendición de Dios. Pero el Dios de la Biblia es un Dios moral. Y mantener vivo al vago es inmoral.
Porque el que no trabaja, que no coma. ¿Es así o no es así? Entonces, la nueva criatura es el resultado de la colaboración de Dios con la voluntad del hombre. Y la agencia que Dios usa es el magisterio de la iglesia. Es responsabilidad del pastor y de los líderes no solamente mantener contenta a la gente, sino hacer que se desarrollen y que vayan integrando los valores de la iglesia para que se produzca la nueva criatura. El estudio bíblico no es decir que aquí está el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba pidiendo limosna. Chico, eso yo lo leo en la Biblia. O sea, yo no voy a salir de mi casa a media hora de la iglesia, bajo un aguacero, para que me repitan lo que yo puedo leer en la casa. Yo quiero que me expliquen por qué, si a tantos ciegos que Cristo sanó, por qué aparece este en particular. ¿Qué tiene eso para enseñarme a mí? ¿Me siguen o no estoy hablando claro? No, está bien. Entonces, la Biblia, la iglesia, la función que tiene el magisterio de la iglesia es darme las herramientas para que yo desarrolle la nueva criatura. Fíjense, entre los seres humanos, para que vean cómo se forma la nueva criatura, entre los seres humanos no hay diferencias orgánicas ni fisiológicas. Usted coge a un chino y le saca el corazón, y coge a un mexicano y le saca el corazón y pone los dos corazones en una mesa, y no hay cardiólogo que distinga cuál es el del mexicano y cuál es el del chino. La diferencia entre un mexicano y un chino son que los chinos tienen los ojitos así, pero fisiológicamente son iguales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un chino y un mexicano? O un cubano, o un americano. Pues lo hace el sistema de socialización. Fíjense, no hay diferencias, como digo, fisiológicas entre un chino y un cubano. La diferencia es la cultura. Todas las personas son iguales. La cultura es la que los hace diferentes. Un chino nace en China y lo adopta una familia mexicana y se lo trae bebé para acá. Y el chino es chino en sus ojitos. Pero ahora, en lugar de comer la comida china, come la comida mexicana. Porque los gustos son aprendidos. Nadie nace con gustos o con disgustos. Nadie. Los gustos son aprendidos. Son parte de la cultura. La cultura enseña lo que es bueno, lo que es malo, lo que se come, lo que no se come, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, fíjense un ejemplo. Los que están aquí todos son latinoamericanos, ¿verdad? Bien. Y yo creo que entonces de casi de todos los países que ustedes vienen, nos gusta el lechón asado. A la varita, ¿no? Que lo ponen en una vara y dan vueltas así sobre el fuego. Entonces, digan ustedes que Jairo nos invita ahora, después de esto, a ir a la orilla de un lago aquí a comer lechón asado. A la varita. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, el lechón está dando vueltas y ya el pellejito cruje. Entonces se nos hace la boca agua. Usan esa expresión, ¿verdad? Ahora, eso no es un dicho, es una función fisiológica. Ustedes saben que los ojos mandan las imágenes al cerebro, pero los ojos no las interpretan. Los ojos no saben si la puerta está cerrada o está abierta. No saben los ojos si está cerrada, si sigo caminando, si me doy un golpe. El ojo lo único que puede hacer es mandar la imagen al cerebro. Y el cerebro es el que la interpreta y le dice, ábrela porque si sigues vas a chocar. Entonces uno abre la puerta y sale. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el ojo mexicano o de Venezuela o de El Salvador manda la imagen
del lechón dando vuelta y el cuerito crujiendo, manda esa imagen al cerebro. Y el cerebro, que para usar la corrupción del idioma está formateado por la cultura mexicana, lo interpreta como delicioso. Y entonces da órdenes a las glándulas salivales, porque la saliva es fundamental para la ingestión del alimento. Le da órdenes a las glándulas salivales para que empiecen a trabajar en preparación a la ingestión del lechón. Y por eso es que se me hace la boca agua. Pero si cuando el mexicano o el salvadoreño o el hondureño llega y lo que está dando vuelta no es un lechoncito, sino es un perro, ¿qué pasó? Pues inmediatamente cuando el ojo salvadoreño manda la imagen del perro, el cerebro la interpreta como asquerosa. Pero si en lugar de llegar un salvadoreño, es un chino el que llega, dice: Felito Lico, ¿cuándo comemos? Porque los chinos comen perro. ¿Qué hizo la diferencia? La cultura. La cultura. Entonces, fíjense, cuando una persona integra la fe cristiana, el sistema de valores cristianos, al nivel que integró su cultura, el diablo tiene que hacer la fila del desempleo. No tienen que decir amén. Cuando un hombre integra al nivel que integró su cultura y el perro le da asco, cuando integra el valor marido de una sola mujer, se hospeda en un hotel, él solo, y se aparece Afrodita. Y el hombre le dice: óyeme, yo había leído de ti que tú eras hermosa, pero ¿qué va? El escritor se quedó corto. Tú eres más que hermosa. Un placer conocerte. Buenas noches, que ya es tarde, y te acuestas, te vas para tu lado y te duermes. ¿Sí o sí? O tienes que arrodillarte a reprender al demonio y a la tentación. ¿Tuviste que hacer eso con el perro? Señor, ayúdame a no comerme esta estupidez. Dame de tu gracia, cúbreme con tu Espíritu Santo, que yo no le meta mano al perro sarnoso ese que está dando vuelta. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, si tu cultura funciona así, con el perro, ¿por qué tu fe no puede funcionar así con la mujer que se te ofrece? No hay flexión. Yo estoy en una reunión, en un retiro de matrimonios en Guatemala. Yo voy mucho a Guatemala, ya soy casi chapín ya. Entonces me encanta ir allá. A mí me gustaría vivir en una de las montañas de Chela, para por la tarde, cuando empieza a oscurecer, la neblina cubre. Es una belleza eso, la topografía de allí es una belleza. Pues fíjense, estoy en un retiro de matrimonios, estaba marido, mujer, los niños, y yo empezaba temprano. La primera reunión la teníamos como a las 8 de la mañana, y en una de esas reuniones les digo a las hermanas, estábamos todos juntos, hombres y mujeres, digo: hermanas, cuando por la mañana ustedes se despiertan, lo primero que ustedes hacen es arrodillarse al lado de la cama. Señor, yo soy guatemalteca, ayúdame a vivir como una guatemalteca, que yo no coma lo que no comen los guatemaltecos y que no use las palabras que no usan los guatemaltecos. Y se echaron a reír las mujeres. Le hice la misma pregunta a los hombres y se echaron a reír. Entonces yo le dije: entonces, ¿por qué? Si ustedes no tienen que orar para comportarse como guatemaltecas, ¿por qué tienen que orar para comportarse como cristianas? ¿Qué les parece? Está perdido el cubanito en el desierto sin cantimplora.
está diciendo disparates, está diciendo estupideces. No. El sistema de socialización produce al hondureño, al cubano, al venezolano, al español. Pero en teología hay el concepto de resocialización. Y es cuando un venezolano acepta a Cristo, el magisterio de la iglesia toma a ese venezolano, revisa su cultura y todo aquello en lo que venezolano y cristiano son compatibles, se queda venezolano y cristiano. Cuando hay un elemento de la cultura venezolana que conflige con el sistema de valores cristianos, se produce la crisis. ¿Dejo de ser venezolano en este punto para seguir siendo cristiano o dejo de ser cristiano para seguir siendo venezolano? Según la fe cristiana, en ese punto tiene que dejar de ser venezolano para seguir siendo cristiano. Una cosa que a mí me duele cuando yo visito América Latina, con ustedes aquí ninguno es suramericano, pues vamos a hablar de Centroamérica. Una de las cosas que me duele cuando yo estoy en Centroamérica, y yo casi siempre me hospedo con familias, pocas veces me hospedo en un hotel, casi nunca. Y casi siempre son familias acomodadas, que tienen recursos. Y una de las cosas que a mí me duele, y ocurre no solamente en Centroamérica, en Sudamérica también, es ver que la cocinera es cristiana, asiste a la iglesia. Entonces, en la iglesia puede estar el matrimonio y la cocinera sentados en la misma fila de bancos y toman la comunión juntos. A lo mejor la cocinera es diaconisa. Entonces en la iglesia participan el uno sentado al lado del otro del pan de la comunión, del cuerpo de Jesucristo. Pero cuando llegan a la casa se rompe la fraternidad. Y los señores comen en el comedor y a la cocinera se le da un plato de comida para que se lo coma en la cocina. Pudieron comer juntos el pan de la comunión y las tortillas y los frijoles se los comen separados. Y yo he planteado eso. ¿Y saben la respuesta que me han dado? Esa es nuestra cultura. No han leído la epístola a Filemón. Cuando Pablo manda a Filemón a que regrese a sus antiguos amos, le dice: y ahora lo vas a recibir no como esclavo, sino como tu hermano. Yo me hospedé en una casa en Venezuela y fíjense ustedes, yo siempre que voy a todas las casas, yo me meto en la cocina y converso con la cocinera, o con la que limpia la casa, converso. A veces les ayudo a lavar los platos y a lavar las ollas. Y conversamos. Y les digo: mira, no hay nada malo en ser la que limpias, porque yo cuando tenía, creo que eran unos 19 años, trabajaba de mozo de limpieza de la casa de un médico en El Vedado, una sección elegante de La Habana. Yo era el que limpiaba el piso y los inodoros. No hay nada malo en eso, porque yo hago diferencia en los trabajos. En ética hay un principio que dice que la diferencia en función no hace diferencia en la dignidad. Yo nunca hablé con el médico mirando para abajo, porque cuando un médico se muere y el que le limpia el piso se muere, los gusanos no dicen: a este no lo toques que es médico, métele mano a aquel que es el que limpiaba los pisos. La muerte nos empareja a todos. Yo le digo: no hay nada malo en que seas la que limpies el piso, pero hay trabajos mejor remunerados y trabajos más fáciles. Tú eres joven, estudia, prepárate, hazte aunque sea peluquera, cualquier cosa de esa, para que te libres de este trabajo.
Yo llegué a una casa en Venezuela y en la cocina entré y conocí a la cocinera y conversaba con ella y jugaba con ella también en broma, porque ella se llamaba Victoria. Y entonces a veces llegaba por la mañana y entraba a la cocina y decía: Triunfo, ¿cómo estás? Dice: mi nombre no es Triunfo, es Victoria. Yo le dije: chica, Triunfo y Victoria es la misma cosa. Entonces me echaba a reír. Le vi la figurita que tenía la muchacha y cuando regresé a mi casa, Carmita ella puede hacer ropa, ella es modista, pero ella puede ser el patrón, todo. Entonces le describía la figura a Carmita y ella me compraba un vestido y cuando yo volvía le llevé el vestido. ¿Saben lo que me dijo esta muchacha? Me dice, y esa casa era visitada por misioneros, pastores, líderes de la iglesia, y me dice esta muchacha: usted es la primera visita que ha llegado a esta casa que me ha tratado como un ser humano. ¿Creen ustedes que esa mujer va a creer el evangelio de sus jefes? Entonces, la cultura tiene que ceder al sistema de valores de nuestra fe. Y uno tiene que desintegrar todo aquello que es contrario a la voluntad divina y en su lugar poner los valores de nuestra fe. Miren ustedes cómo es que eso se hace, porque eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Como ustedes van a ver más adelante en el pasaje que yo les voy a citar, se van a dar cuenta de que eso no es un milagro, que es una obra humana. Vamos a Colosenses 3:10, para que ustedes vean la importancia que tiene la educación. Que la nueva criatura no es resultado del Espíritu Santo solo, sino el Espíritu Santo ayudando y bendiciendo al individuo en una labor que podemos llamar académica, de aprendizaje. Miren la importancia que tiene el conocimiento, el aprendizaje, el magisterio de la iglesia. El que hayan reuniones de estudio bíblico donde se dan los valores, porque eso es lo que hacen los padres con un niño que nace en Guatemala. Desde niño los padres le van dando las ideas y observen que hasta el acento con que hablan es aprendido. En diferentes países hablan de diferentes formas, tienen diferentes acentos. Entonces los padres de chiquito le van dando qué es lo que ellos comen, qué es lo que no se debe de comer, qué palabras se dicen, qué palabras no se dicen. Entonces, de la misma manera, cuando una persona acepta a Cristo y nace de nuevo, el ministerio de la iglesia tiene que empezarlos a educar. Y observen cómo dice la Biblia, Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. El que nace de nuevo desarrolla la nueva criatura ¿cómo? Orando. La oración es parte, pero es conocimiento. Y el conocimiento es ¿qué cosa? La integración de valores, la integración de ideas. Entonces, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. La imagen de Cristo se integra en la vida del que nace de nuevo como resultado de la enseñanza que la iglesia le da. Pero hay congregaciones que la enseñanza está abandonada. No hay educación, no hay nuevos valores. Observen cómo dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia. ¿Cómo? Por el conocimiento
de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Observen, divina potencia. O sea, la educación no desaloja a Dios, pero la potencia de Dios, ¿qué es lo que utiliza? El conocimiento. ¿Para qué? Para que se produzca la nueva criatura. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, ¿qué es lo que lo aparta a uno del mundo? El conocimiento de lo que es la vida de Dios. Y entonces los valores cristianos van desalojando los valores del mundo. Es un proceso por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías le son hechas peores que los principios. Ahora, ¿cuál es el proceso? Miren ustedes, y aquí les voy a hacer unas preguntas, así que no las tienen que contestar en voz alta, pero para consumo privado es bueno que se las conteste. Miren lo que dice Colosenses 3, del 1 al 17. Pero vamos a leer primero estos versículos. El 3:1, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, miren ustedes Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Encuentran ustedes algo aquí que no tiene conexión, que no tiene sentido? Recuerden que estudiar la Biblia es desmenuzarla. Es preguntarse, ¿está bien dicho esto? ¿Está mal dicho? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué significa? Escuchen ahora, escuchen claro. Y para esto no hace falta conocer el idioma de la Biblia. Conocer un poquitico de español es suficiente. Observen. El capítulo 3, versículo 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren lo que dice el primer versículo del primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Encuentran ustedes alguna discordancia, algún choque entre esos dos versículos? No me vayan a decir, como me dijo un profesor de la Universidad de Caracas, pues le dijo a un grupo de estudio que estábamos, y don Gerardo coge un versículo y lo estira, lo encoge y le da vuelta. Dice, yo lo cojo y le paso por arriba rápido y paso al próximo. Y él era un catedrático de la Universidad de Caracas. Yo no soy así. Yo tengo tiempo para estirar el versículo, desarmarlo, volverlo a leer y darle vuelta hasta que tenga sentido. ¿Será que me falta la fe? No. ¿La guía del Espíritu? Observen ustedes, se los voy a leer por última vez, y si en esta vez no lo entienden, ya no puedo hacer más nada por ustedes. El último esfuerzo. Versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Todavía no capisco. Veo, hermano Gerardo, de que él les dice lo que son en Cristo, santos y fieles en Cristo,
Mas sin embargo, en el capítulo 3 le dice, si pues habéis resucitado, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. ¿No? Sí, fíjense. En el capítulo 1, como él dice, versículo 1, Pablo afirma que son cristianos. El capítulo 1. Pero en el capítulo 3, observen que él usa, ustedes saben que en español hay un sí que afirma y un sí que condiciona. Entonces, en inglés hay dos palabras. En inglés está la palabra if y la palabra yes. Yes es un sí que afirma, if es un sí que condiciona. En español no tenemos dos palabras, tenemos una sola palabra y hacemos la diferencia que el inglés hace con dos palabras, nosotros la hacemos con un signo ortográfico. El sí que condiciona lleva un punto y el sí que afirma lleva un acento. Entonces, ¿por qué es que Pablo en el capítulo 1 empieza afirmando que son cristianos y en el capítulo 2 cuestiona, ¿son ustedes cristianos o no son cristianos? Ahora, la diferencia es esta. En el capítulo 1 él afirma, porque ese es el estilo epistolario del siglo I, que todavía se usa. Cuando usted hace una carta, usted dice, estimado señor González, o querido señor González, aunque usted lo odie, pero una carta, el estilo de la carta es estimado señor González. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, estaba escribiendo en una maquinita de escribir de esa chiquitica que había, y un compañero de estudio me dice, ay, que tú escribes y me puedes hacer una carta, que yo tengo que hacerle una carta a un señor. No me acuerdo cuál era el nombre del señor, pero yo empecé diciendo, estimado señor. Y dice, no pongas estimado, porque el tipo era un poquito spooky, ¿no? Un poquito así como misterioso, nervioso. Y me dice, no pongas estimado. Digo, ¿por qué? Dice, no, pues yo no sé si lo estimo o no. Y le dije, mira chico, tú lo puedes estimar, mentarle a la madre, lo que te dé la gana a ti. Esto es la manera en que se escribe una carta. Aunque tú lo odies, el estilo es estimado señor González. Entonces eso es lo que hace Pablo en el capítulo 1. Pero en el capítulo 3, Pablo va a empezar a dar una serie de mandamientos. Y yo pienso que lo que Pablo hace al decir, si pues habéis resucitado, en el caso de que ustedes sean cristianos, porque Pablo no quiere perder el tiempo de ellos, ni perder el tiempo suyo. Y como él le va a dar ahora el sistema de valores cristianos, Pablo dice, si ustedes son cristianos, yo les voy a enseñar cómo tienen que vivir. Ahora, si no lo son, díganmelo para yo no perder el tiempo diciéndole esto. Que es como, por ejemplo, una vez yo terminé de predicar en una iglesia en Puerto Rico, y al acabar una mujer se me acercó y me dijo, óigame, después de oírlo, pienso que usted es el hombre que me puede ayudar con unos amigos que yo tengo. Y dice que es un matrimonio amigo, que el hombre, el marido, en la marquesina en Puerto Rico es una cosita que tienen al lado de la casa donde meten el carro, que está abierta, y le llaman marquesina. Entonces ahí hay gente que en esa marquesina, como es un saloncito, pues ponen una mesita y se ponen a jugar dominó, a jugar a las cartas, a tomar su cervecita. Y entonces, ¿qué sucede? Que este señor de la casa hacía eso con sus amigos. Los sábados parece que se reunían allí a darse sus traguitos y jugar, conversar de política. Pero la mujer se entregó al Señor. Y al entregarse al Señor, pues le dijo al marido que ahora aquí no puedes hacer eso, porque esta casa la hemos santificado por el Señor. Pero era ella la que se había entregado, no él. Y entonces la mujer se reunía con amigas, con hermanas de la iglesia en la sala y oraban y oraban en alto y todo. Y el marido le permitía eso a ella. Entonces me dicen, ya están como teniendo problemas con la reunión de oración y él le permite la reunión de oración, pero ella no le permite que él se beba su cerveza con sus amigos. ¿Qué usted cree que cómo lo puedo aconsejar? Es muy fácil. El hombre no se ha entregado al Señor, ella sí.
pues tú dile a la señora que dé gracias a Dios que el marido no le impide que ella traiga a sus hermanas. Y que como no es cristiano, que lo dejen que se beba su cerveza con sus amigos. No se bebían 10 cervezas, no se emborrachaban. Bebían una cerveza. Un pastor aconsejando eso. Chicos, ¿el hombre es cristiano? No es cristiano. ¿Es el dueño de la casa? Sí, el dueño de la casa. ¿Él le permite a la mujer tener su culto de oración? Sí. Pues entonces, si ella tiene su culto de oración, que en la sala ella ore y en la marquesina él se beba su cerveza con sus amigos. Ay, pero un pastor no recomienda eso. Entonces, ¿qué tú quieres que yo recomiende? Que se fajen y que se divorcien. No, que le dé testimonio y tú vas a ver cómo lo va a ganar para el Señor. En la Biblia ustedes nunca van a ver que Dios le da mandamiento a los que no creen en Él. Los mandamientos de la Biblia son para ¿quiénes? Para los cristianos. Si Él mismo dice, te pongo delante la vida y la muerte. Entonces Dios sabe que a los que decidieron la muerte Él no les puede dar órdenes, porque ellos optaron porque Él no sea su Señor. Y Dios respeta. Una aportación, hermano Gerardo, cuando el apóstol Pedro habla a las mujeres que son cristianas, que no tienen esposos, que no son cristianos, les dice que por la conducta de ellas, ellos pueden ser ganados para Cristo. Claro que sí, claro que sí. Es el testimonio de la mujer cristiana o del hombre cristiano el que va. Cuando la mujer ve los cambios en el marido, eso la va llevando al Señor también. Entonces, Dios no da órdenes a los no cristianos porque los cristianos optaron por no tenerlo a Él como Señor. Y Dios respeta la libertad de la gente. ¿Por qué usted cree que Dios no mata a todos los que no son cristianos? O sea, por eso que las cruzadas fueron el disparate más grande del mundo. Porque si Dios permite a los musulmanes y permite a los budistas y a los espiritistas y a los santeros, ¿quién soy yo para matarlos? No, yo no los puedo matar. Porque Dios no los mata. Ya Dios se encargará de ellos en algún momento. Entonces Pablo dice ahora, si ustedes son cristianos, ahí sí. Porque cuando tú aceptas a Cristo como Señor, ese es el último acto en el que tú ejercitas tu voluntad. Y a partir del momento ese, tu voluntad ya no decide en tu vida. Pero tú tienes la opción antes de dar ese paso de aceptarlo o no aceptarlo. Pero hay gente que quiere aceptarlo para que Dios los cuide, pero que no se meta en la vida de ellos. Y con Dios eso no funciona así. Por eso, antes de que te meta, Él te advierte. O sea, Él no te mete engañando. Uy, pero no, yo no sabía que esto era así. No, no, Pablo dice, ¿ustedes son cristianos o no son cristianos? Porque si son cristianos, yo les voy a decir cómo ustedes tienen que vivir. Ahora ustedes me dicen que no son cristianos, sigan por donde ustedes van. Y para el que por su gusto muere, dicen en España que nadie lo llore. Por su gusto muere, que nadie lo llore. Y entonces observen ustedes aquí. A partir de ese momento, fíjense ustedes cómo dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a partir de ese momento, ustedes van a darse cuenta de esto. Y aquí es donde es importante la gramática. Porque para uno poder entender la Biblia, integrarla, uno tiene que respetar el idioma. Entonces, a partir de ese momento, de que tú confiesas, soy cristiano, empieza una serie de imperativos. Observe cómo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Es un imperativo.
No es si quieres busca, no, buscar. Un imperativo. Y entonces aquí es donde yo digo que la nueva criatura es una decisión del ser humano. Si tú has nacido con Cristo, tú tienes la obligación de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí entonces da el primer paso. Este es el punto de referencia. Y para tú conseguir un propósito, tienes que tener claro en la mente a dónde quieres llegar y qué quieres conseguir. Y entonces cuando tú te centras, esto es lo que quiero conseguir, tu mente borra y aísla todo lo que estorbaría a conseguir ese punto. ¿Se dan cuenta que no es un milagro? Es una disposición. Bueno, pues yo fui a la universidad a los 39 años de casado, a los 39 años de edad, casado y con 3 hijos. Entonces yo tenía que concentrarme. Yo pastoreaba una congregación, criaba 3 hijos, tenía una esposa. Entonces yo borré, aislé todo lo que fuera distracción. Yo no veía televisión, había un programa que a mí me gustaba, yo no lo veía. Foco, quiero llegar allí. Recuerdo que yo estaba haciendo una concentración en sociología y entonces me requerían un curso de arte y yo no le veía sentido a un curso de arte si lo que quiero es concentrarme en sociología. Y en la universidad tú nunca discutes con el sistema porque siempre vas a perder, pero yo pensé que en eso era legítimo que yo diera la pelea. Y fui a la oficina donde el hombre que decidía, el americano, lo recuerdo, sentado allí, y cuando yo le expliqué a él lo del curso, tú sabes que los americanos son cuadrados, yo no son como nosotros, que explicando, damos vueltas, nunca se me va a olvidar. El americano me dice, después que me escuchó, él no me dijo, mira, este curso te va a servir por esto y no, nada más me dijo, do you want to graduate? Yo le dije, yes, of course, you have to take it. Y se acabó la historia. Él no se tomó el trabajo de decirme, mira, esto te va a ayudar aquí, te va a beneficiar acá y te conviene coger. No, do you want to graduate? Yes, of course, have to take it. Y se acabó la historia. Y lo agarré el curso. Me matriculé en un curso de arte italiano, muchacho. Y eso era 25 y 45 y muchacho, aquí me voy a volver loco yo. Y me fui de allí, muchacho. Y me matriculé, me borré de ese y me matriculé en otro curso. Entonces fui a un museo y busqué un cuadro y esto y lo otro. Entonces tuve que hacer un ensayo y yo puse ahí que la mirada de la muchacha era así y el rostro esto y lo otro y esto y lo otro. Y se lo traigo al profesor y me dice, very good, very good. Y yo por adentro digo, very good, eso es una basura. Very good, very good. Pero ¿por qué cogí el curso? Because I want to graduate. Y el gringo más claro no me lo pudo poner. Do you want to graduate? Yes. Have to take it. Entonces, do you want to be a Christian? You have to do it. Olvídate lo demás. Pero yo le puedo decir al americano, no, I don't want to graduate. Then don't take it. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Tú quieres ser cristiano? Sí, tienes que hacer las cosas que yo te voy a decir ahora. Se acabó la historia. No le dé más vuelta. Que tú no puedes creer en Dios a tu manera. Tú tienes que creer a la manera de Dios. Y entonces, por eso,
En mi vida lo que me interesa es de Dios o no es de Dios. ¿De acuerdo? Que ese es uno de los grandes problemas que hay hoy. La idea del llamado, eso yo leí una vez un artículo del rector de un seminario de teología que decía que eso del llamado ya será como una cosa. Fíjense, yo fui el ayudante de un misionero en Cuba y él, claro, como tenía su sueldo de Springfield, pues era una iglesia de la Asamblea de Dios, él tenía su sueldo de Springfield, él vivía en un apartamento magnífico, pero yo era su ayudante y yo vivía en un cuartito de la casa de una familia de la iglesia. Pero cuando él se fue, pues yo también presenté mi renuncia para irme, pero la iglesia dijo, no, ¿y tú no quieres quedarte del pastor nuestro? Y dije, bueno, es que él fue el que me invitó y como él se va, dice, no, pero queremos que te quedes. Pues yo me quedo. Entonces alquilé una casita de 15 pesos mensuales, pero el primer mes me di cuenta que no la podía pagar la iglesia y lo tuve que desalquilar. Y entonces el templo había sido un almacén. Y entonces me hice un cuartito. A la entrada había una puerta grande de hierro. Y entonces aquí tenían un cuarto que era con madera prensada y una cortina, y aquí en este lado eran los baños sanitarios que hicieron. Entonces en este cuarto yo hice mi cuarto, ahí puse mi cama, puse mi cocina y puse todo. Esa era mi oficina, era mi dormitorio y era mi cocina. Y como yo lavaba las ollitas y los platos, los lavaba en el lavamanos del baño de la iglesia. Y como no tenía ducha, pues yo me bañaba en el baptisterio. Yo soy el tipo que más se ha bautizado. Menos mal que la Asamblea de Dios bautizan por inmersión. Si hubiera sido la iglesia presbiteriana, que es por aspersión, ahí no me hubiera podido bañar. Pero yo me bañaba ahí. Entonces el arreglo era que se pagaban los gastos de la iglesia y lo que sobraba era del pastor. Y a veces no sobraba casi nada. Una vez tenía yo en el bolsillo 20 centavos, una moneda de 20 centavos. Y dijo, si lo como en el almuerzo por la noche me estoy muriendo de hambre. Y si lo dejo por la noche, no llego a por la noche. Entonces yo dije, si lo pongo a las 3 de la tarde, pues retiro un poquito el almuerzo y bajo un poquito la comida y ahí resuelvo. Y cuando llegué a la plaza del mercado a comprar un pan con lechón, muchachos, ya lo que quedaba nada más era ripio y grasa y pellejo. Y cuando me comía aquel pan con lechón, con un estómago vacío que me daba golpes aquí en la columna vertebral, aquello fue una bomba de nitrón, muchachos, por poco me muero. Entonces así yo no me podía casar. Llevaba 4 años de novio con Carmita y me voy a casar, a meterla ahí. Entonces Ezequiel Álvarez, que él había sido presbiteriano, pero era el superintendente nacional de la Asamblea de Dios, llegó a la iglesia el domingo porque cerca en el Instituto Bíblico iba a haber la convención anual de la iglesia. Y llegó a predicar el domingo en mi iglesia. Y me dice, Gerardo, la iglesia de Guantánamo está sin pastor. Y como todo párroco tiene derecho a progresar de parroquia, ¿quieres irte para allá? Y yo había estado en esa iglesia predicando de visita cuando yo era estudiante. Y me dice, y además, si te vas para allá te puedes casar enseguida, porque tienen una buena casa pastoral y los ingresos son buenos. Y yo había estado allí, líder bueno y una casa. Muchachos, cuando dijo te puedes casar, yo oí la marcha nupcial. Dije, yo soy el hombre, olvídense que yo me voy para allá. Yo soy el hombre para Guantánamo. Se acabó el culto, todo el mundo se fue y yo me metí en la guardillita mía. Eso era como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Me meto en mi cuevita a orar. No toda la noche en agonía, luchando con Dios, como algunos dicen que, hermano, Dios me llamaba y yo decía que no, y el Señor insistía y yo decía que no, pero ya finalmente cuando estaba amaneciendo el Señor triunfó y yo le dije, amén, Señor, me voy. ¿Ustedes saben lo que hay en el siglo I? Un esclavo discutiendo con el dueño. Voy a buscar agua. No, que hace mucho sol, yo te la busco por la tardecita. Lo matan, sí. En 5 minutos quizás o 10 minutos yo supe que no me podía ir de allí.
Y por la mañana, lo primero que hice fue buscar al superintendente y decirle: hermano Ezequiel, se lo agradezco, pero yo me voy a quedar aquí en Santa Clara. Y me quedé. Y me pude casar porque un amigo me dijo: si te consigues una máquina, que es como le llamaban a los carros en Cuba, y 4 o 5 maestras que viven en la ciudad pero tienen sus escuelas en pueblitos cercanos o en barrios distantes, puedes tener un buen ingreso. Entonces me conseguí un carro, me conseguí 6 maestras, y a las 6 de la mañana yo me levantaba, me recogía la primera maestra y la última la dejaba a las 8 en el campo, y debajo de un árbol yo metía mi carro, y hasta las 12 del día, y mi carro era mi oficina. A las 12 la recogía ella y la recogía a la inversa. Llegaba a las 2 de mi casa, a las 2 de la tarde a mi casa, me duchaba, almorzaba y empezaba mi trabajo pastoral. ¿Por qué? ¿Porque soy un tonto, un estúpido? No, porque Dios es el que debe de decidir dónde yo estoy y debe decidir haciendo qué cosa. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor, dejas de ser libre para ser su esclavo. Y la bendición de Dios está presente en la ubicación del que sirve a Dios. Lo importante no es dónde estás. Si el alcalde va a la iglesia esa, si te dan un avión, no, ¿dónde Dios te quiere? ¿Haciendo qué cosa? Cuando a mí me preguntan: ¿qué te gusta a ti, ser pastor, ser maestro, ser evangelista? A mí me gusta hacer lo que Dios quiere que yo haga, donde Él quiere que yo lo haga. Porque la paz, la bendición, el disfrute está en hacer lo que Dios quiere que uno haga. Entonces, fíjense ustedes los imperativos aquí. Poner la mira en las cosas de arriba. Punto de enfoque. Cuando tú pones tu visión hacia allá, de allá vienen los nutrientes para poder vivir donde tú vives, sin tragedia y sin disgusto y sin lamentaciones. Podrás tener pocos recursos, podrás tener pocas cosas y dificultades, pero estás donde Dios te quiere. Y entonces fíjense ustedes, poner: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Y observen ahora la palabra que sigue: pero es una conjunción adversativa que tiene la función de enfrentar 2 cláusulas. Y aquí déjenme explicarles esto. Ustedes han estado alguna vez en alguna iglesia donde se pare un hermano y diga: hermano, tenemos aquí con nosotros de visita al hermano Panchín. Quisiera que ustedes lo hubieran conocido cuando él era inconverso. Un sinvergüenza de 7 suelas. Mala paga, mal hablado, borracho, mujeriego, de todo. Pero el Señor lo ha cambiado. Aleluya, gloria a Dios. Eso a mí me prueba la paciencia y me crea un problema ético serio. Porque sentado al lado de Panchín está Pablito, que lleva 20 años en la iglesia y es el mismo sinvergüenza del día que entró. A mí me crea un problema que Dios haya cambiado a Panchín y deje que a Pablito se lo lleve el diablo. Y es que Dios no cambia a nadie. Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo puede haber cambiado a Panchín la semana pasada y tiene a Pablito hace 20 años en la iglesia y es el mismo sinvergüenza del día que entró? ¿Cuándo lo va a cambiar Dios?
Según la Biblia, Dios no cambia a nadie. Según la Biblia, Dios da los recursos para que cambies, la gracia para que cambies. Porque en el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que se ha injertado? La simiente de Dios. Y al tú nacer, Dios depositó la capacidad y el poder para cambiar. Pero tú lo desperdicias o lo utilizas. Y aquí no dice, si habéis resucitado en Cristo, Dios os cambiará. Y Dios pondrá vuestra mirada arriba. ¿Dice eso? No, es un imperativo. Cambien. Y entonces ahora observen la palabra pero. ¿Cuál es la función gramatical que tiene pero? Es destruir lo que le antecede y en su lugar poner lo que le sucede. Dice aquí, ustedes fueron todas estas cosas malas, pero, ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Es claro. Pero, o sea, tenemos la fuerza para resistir todo mal. El día que usted dice que la tentación fue muy fuerte, usted no sabe lo que es tentación. Si la tentación no te puede vencer, no es tentación. Y si la tentación te tiene que vencer, no es tentación. Una pregunta. ¿Cómo? Después de que me tardé mucho. Vamos a ver. Pero Oye, la botellita de agua se me olvidó traerla, chico. Cuando digo que Yo Dios, voy a quedar ciego aquí con tanta luz. cuando dice que Dios no cambia a nadie, No. Búscame un versículo que diga que Dios cambia a la gente. entonces Él conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el deseo dice que Él los atrae a Él. Dice en su palabra, ¿verdad? Que Él los atrae a Él. No, y usted mismo dijo en el versículo. Él te invita. Él te invita. Y entonces tú lo aceptas o lo rechazas. Sí. Pero si mira el corazón y dice, este está serio. Pero mire, no es serio porque fíjese, ¿qué dice la Biblia? Dejad. No dice la Biblia te voy a quitar, dice dejad. Usted tiene que decidir dejar de hacer lo malo. Y Dios le va a dar la gracia para que usted lo haga. Exacto. Sí, pero es una gracia que usted... mire, déjeme ver si lo pongo en este ejemplo. Usted tiene que comprar alimentos. Y Dios no lo obliga a comprar los alimentos. Pero Dios le pone en el bolsillo los 50 pesos que hacen falta para esos alimentos. Y usted compra los alimentos o se los bebe el ron. Pero dice que you're saved by grace to ¿Cómo? faith, que es salvo por gracia detrás de la fe. Sí. Entonces, tiene que tener la fe para que le pida al Señor que haga un cambio en su vida. Usted le pide al Señor su gracia y Dios lo va a ayudar. Pero Dios no lo va a cambiar. O sea, en este pasaje está claro, dejar, buscar. O sea, Dios no lo obliga, Dios no obliga a la persona. La vida cristiana que yo tengo no es porque yo soy un prisionero. Yo quisiera estar ahora en un prostíbulo, pero Dios no me deja entrar al prostíbulo. No, Dios me hizo libre. Y la transforma. Dios me hizo libre. Entonces Dios me da la gracia
No sé si es claro. O sea, aquí dice dejad, no dice les voy a quitar. Yo les voy a advertir a ustedes lo que ustedes tienen que dejar si quieren ser cristianos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar San Juan 3:16? A ver, ¿cómo? Sí. ¿Cómo podemos Eso está pidiendo ahí que creas también. A ver, ¿cómo? San Juan 3:16, ¿cómo podemos recibir o interpretar ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea. Entonces, creer es mi decisión. O sea, Él no me salva a la fuerza. Yo no voy al cielo a la fuerza amarrado, porque Dios dijo, tú vas a ir y yo te voy a meter en el cielo. No, de tal manera me amó que dio a su Hijo. Y si yo creo en su Hijo, tengo vida eterna. La lógica es que si no creo en su Hijo, no tengo vida eterna. Pastor, una pregunta. Aquí. ¿En qué versículos dice que Dios no te va a hacer cambiar? ¿Que Dios no qué? No te va a hacer cambiar. Pues si aquí dice dejad, no dice te voy a quitar, no dice te voy a cambiar, dice cambia. Está claro. Cambia. ¿Saben ustedes? Miren, enseguida te voy a decir. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que aparentemente ustedes, por mucho tiempo, han estado a la sombra de cierto tipo de enseñanza. Tenemos que despertar. Y entonces, la sabiduría. escuchar esto Es la decisión. se hace más difícil. Estoy hablando con él. Pero aquí es donde viene, miren, aquí es donde viene esto, fíjense. Cuando yo era un adolescente, oía a los misioneros decir, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Entonces, en mi adolescencia yo dije, esto es lo que yo tengo que estudiar. Y me dediqué a estudiarlo y descubrí que algunas de las cosas que enseñaban no tenía base en la Biblia. Entonces, sencillamente, dejé esas cosas que ellos enseñaban. Y eso es lo que me ha permitido a mí trabajar con diferentes denominaciones y no cargarme. Miren, yo trabajo, o yo conozco, yo me mezclo con gente liberal. Que si yo me llevara por las licencias que dan, a las pailas del infierno iba a terminar. Pero yo también trabajo con gente legalista, que son más cerrados que la tuerca de un submarino. Que si me llevo por ellos a un hospital psiquiátrico voy a llegar. Yo preparé un seminario sobre la culpa, porque en salud mental hay más de una clase de culpa y hay congregaciones que son productoras industriales de culpa falsa, que le han enseñado a la iglesia que Dios prohíbe ciertas cosas que Él no prohíbe. Entonces, cuando las personas hacen eso, el mundo se les acaba. Yo llegué a pastorear una congregación en New York y una jovencita de esa congregación me dijo que si ella se cortaba la punta del pelo, perdía la salvación. Entonces, cuando una persona ha estado expuesta a una enseñanza que no tiene base bíblica, cuando le enseñan la verdad bíblica, es muy difícil aceptarla porque piensan que se van a perder o que están desobedeciendo a Dios. Pero aquí es muy claro lo que dice, fíjense. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, malicia, ira, dejad todas estas cosas, habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo. Uno tiene que tomar el nuevo vestido y ponérselo. No se lo van a poner
y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Otra vez, vestíos, pues como escogidos de Dios. No dice, te vestiré como un escogido de Dios. Dios me da la ropa y yo me la pongo o no me la pongo. Una de las cosas que yo más disfruto de la fe cristiana es la autonomía que tengo. Yo puedo pecar o puedo no pecar. Yo escojo no pecar. La Biblia dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, volvemos a lo de la tentación. La tentación es la opción de vencer o sucumbir. Si no puedo vencer, no es tentación. Para que sea tentación, yo tengo que tener la última palabra en hacerlo o no hacerlo. Una vez, ¿saben cómo me explicó un hombre su adulterio? Me lo dijo por teléfono, a lo mejor si me lo dice cara a cara me le enrosco en el pescuezo porque se estaba burlando de mi inteligencia. Cuando me dijo, Gerardo, es que me llamaba constantemente por teléfono. Lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba y pobrecito ya para que no lo llamara más, pues se acostó con él. Chico, a mí me llama la primera vez, pero la segunda vez no le contesto. ¿Entiendes? Les conté yo del hombre que fue a mi oficina porque le fue infiel a la esposa y se derribó en la butaca. Dice, pastor, usted sabe cómo es Satanás. Le digo, no me mete a ese señor en la conversación, le dije. ¿Pero por qué, pastor, usted no cree en el diablo? Digo, que yo creo en el diablo o no creo en el diablo no es relevante a lo que estamos conversando. ¿Quién hizo la poca vergüenza, tú o el diablo? Yo, pastor, entonces sea hombre y acepte su responsabilidad. Lo único que puede hacer el diablo es ofrecer, chicos. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Entonces hay gente que le da lugar al diablo y hay gente que no resiste al diablo. Pues entonces el diablo hace con ellos lo que les da la gana. Pero el diablo no tiene. ¿De dónde ha sacado la gente que si Dios Todopoderoso para entrar a mi corazón tiene que tocar y yo le abro o no le abro? Ahora el diablo sí puede entrar por sus pantalones. ¿De dónde han sacado esa gente? Una aportación, hermano Gerardo. El Señor Jesucristo dijo, cuando veía a la gente en un mover religioso de tradiciones, todo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tiene sed, que vaya. Entonces, si yo verdaderamente quiero cambiar, yo voy al Señor y Él me da el poder, la gracia, porque Él me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos que entender. Eso es lo que yo quisiera, pero parece que no lo estoy explicando bien. No, sí lo Tú estoy lo has explicando explicado, bien. no, tú lo has explicado bien claro. Perdón, mire, lo está explicando bien. Lo que pasa es que nos pasa como aquel hombre que quiso tentar a Jesús, probar a Jesús y decirle, ¿cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Jesús le dijo lo siguiente, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Y entonces ese es el problema muchas veces con algunos de nosotros. Está ahí la palabra. El asunto es que algunos lo leen de una forma y la entienden de otra forma. Sí, entonces aquel queriéndose justificar, bueno, dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo el Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Para justificarse, el Señor le explicó, ya muchos han escuchado esta historia, y el Señor le terminó diciendo, ve tú y haz lo mismo. Sí, fíjense, yo como trabajo con diferentes denominaciones, empezamos hablando de que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, pero no hemos caminado mucho y ya el pentecostal coge por su lado, el bautista por su lado, el presbiteriano por su lado, el metodista por su lado, y entonces empieza a gobernar no la Biblia,
sino lo que la iglesia a la que pertenece dice. Tradiciones. Ese es el gran problema. Yo trabajo con diferentes denominaciones. Por ejemplo, las pentecostales dicen el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según Hechos 2:4. Hay iglesias que creen que eso no es hoy actual. Hay iglesias que sí creen, pero sin embargo, gente que cree lo ve diferente. Por ejemplo, hay iglesias que si tú no hablas en lengua no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice Hechos 2:4, dice, y recibiréis poder que venga sobre nosotros. Entonces, y hablaréis con las lenguas, según Hechos 2:4. Hechos 2:4 es un hecho histórico. Y en hermenéutica, en interpretación bíblica, no se usa un hecho histórico para establecer una doctrina. Allí lo que dice es que esa gente habló en lenguas, pero no dice que para probar que tienes el bautismo del Espíritu Santo tienes que haber hablado en lengua. Porque la Biblia dice, ¿hablan todos lenguas? Quiere decir que no. Pero entonces yo me doy cuenta, como trabajo con diferentes denominaciones, me doy cuenta que llega un momento en que lo que la denominación enseña está por encima de lo que la Biblia dice. Yo le doy gracias a Dios porque siendo un adolescente oí decir la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Entonces yo dije, esto es lo que tengo que estudiar. Y descubrí, como les dije, que los que me enseñaron eso, enseñaron algunas cosas para las que no tenían base bíblica. Y yo solamente integro en mi vida lo que Dios dice. Porque yo no acepto licencias que Dios no da ni cargas que Él no impone. Una pregunta. Yo solamente quiero las licencias que Dios da y las cargas que Él pone. Y por eso tengo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una pregunta, pastor. Tengo dos. Una es, dice que citó un pasaje, ¿verdad? De que si le abrimos una puerta, que Él entra, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que los que estamos aquí hemos abierto la puerta al Señor o...? Bueno, si ustedes están aquí y son cristianos es porque ustedes la abrieron y Él entró. Ok, y la segunda es, de todas las dominaciones a quien usted ha enseñado, ¿a cuál es la que usted piensa que es más fuerte? ¿Qué es la qué? Todas las dominaciones, la más correcta. Mira, todas tienen cosas que están basadas en la Biblia y tienen cosas que no pueden probar con la Biblia. Por ejemplo, ¿de dónde ha sacado la denominación que para yo bautizar tengo que ser ordenado por la iglesia? Eso no está en la Biblia. Por ejemplo, yo fui pastor de una congregación y había un señor ya mayor de edad que se entregó al Señor. Y entonces él me dijo que él quería que su yerno lo bautizara. Su yerno era líder de una congregación, pero no era pastor, no estaba ordenado. Y yo dije, bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y él fue y en la piscina de la casa de su yerno, el yerno lo bautizó. Amén. En otra ocasión, en la iglesia donde yo era pastor en Miami, domingo después del culto digo, los que se van a bautizar, por favor, se quedan para dar los últimos detalles del bautismo. Y una señora que yo nunca había visto y jamás la volví a ver, estaba de visita, levantó la mano y me dijo, ¿yo me puedo bautizar en ese grupo? Y yo le dije, ¿usted cree que Jesucristo es el Salvador? Y dice, lo creo. ¿Usted le ha confesado a Él sus pecados y lo ha recibido como Señor? Sí. Digo, pues póngase en el grupo y la bauticé. Entonces, eso no se puede hacer en algunas denominaciones porque tú tienes que tomar un curso de 3 meses. Y entonces, un momentito, y entonces el cuerpo oficial va a decidir si estás preparado o no estás preparado. ¿De dónde rayos sacaron eso? ¿De dónde rayos lo sacaron? El educo cuando fue bautizado. Y lo bautizó sin tomar clase y sin estar ordenado. Y sin estar ordenado, y él más no entendía ni la Biblia. O sea, la iglesia no tiene autoridad para ordenar a nadie, ni ninguna denominación. Lo único que tiene la iglesia es reconocer al que Dios ha ordenado.
Y en muchos lugares ordenan al que tiene padrinos, porque el que tiene padrinos se bautiza y el que no se queda hereje. Pero si el tipo no le cae bien al cuerpo oficial, se fregó, no lo van a ordenar. Entonces, esta es la otra cosa, que la denominación pone sus normas y pone sus leyes en la disciplina. Yo escribí un libro, El Purgatorio Protestante, que tiene que ver con la disciplina. O sea, peca un hermano y le pidió perdón a Dios, se arrepintió de Dios. Bueno, no lo ponen 6 meses de disciplina. Entonces, y hay diferentes pecados. Si es que mintió, a lo mejor son 3 meses. Si se robó un dinerito, son 6. Pero si comió adulterio, es 1 año. Si es laico, creo que es 1 año. Si es pastor, son 5 años. ¿De dónde rayos han sacado eso? ¿Cuánto duró la penitencia o la disciplina que le pusieron a Pedro? Hasta el momento en que Cristo resucitó. Y la disciplina no fue más corta porque él se demoró 3 días en resucitar. Si resucita al otro día. Y fíjense ustedes que parece que esto empezó desde el primer siglo. Porque Cristo les dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. Ahora, piensen bien. Díganle a mis discípulos y a Pedro. Observen esto. Estuve en Playa del Carmen y en México. Piensen, estuve en Playa del Carmen y en México. ¿Está bien dicho eso? No, chicos, porque ¿dónde está Playa del Carmen? En Europa. En México. Entonces, Pedro era discípulo. Dile a mis discípulos y a Pedro. Si Jairo es pastor en Portland, y yo digo, dímele a los pastores de Portland y a Jairo. Entonces, ¿qué es lo que es Jairo? Un rabino. ¿Por qué es que Cristo dice y a Pedro? Pienso yo que es porque Cristo sabía que ya a Pedro lo habían sacado del grupo cuando se enteraron que él negó. Y Cristo les está diciendo, no me lo saquen, vuélvanmelo a meter ahí. Porque después que él me negó, lloró amargamente. Y al llorar amargamente, Dios lo perdonó. ¿Por qué en la iglesia tienen que ponerle 6 meses de disciplina a una persona? O un año, 2 años, 3 años. Si cuando uno confiesa el pecado, Dios lo perdona. Y miren ustedes cómo perdona a Dios. Y esto no es parte de este curso. Esto es aparte, así que la ofrenda de esto me la dan aparte. Miren, para que ustedes vean lo grandioso. Usted sabe que la Biblia tiene versículos que Dios inspiró que tuvieran, pero no inspiró lo que dice. Este versículo que les voy a citar, yo estoy seguro que Dios no solo dijo que esté, sino que Él lo inspiró. Porque usa un conocimiento que no era parte del mundo del salmista. Cuando el salmista dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Allí usa un concepto de ciencia que no estaba presente en el mundo del salmista, que es un concepto moderno, que en algunas universidades le llaman ciencia de la Tierra. La Tierra tiene 4 puntos cardinales. 2 son categóricos y 2 son relativos. 2 existen precisamente en puntos exactos de la Tierra y 2 no existen en ningún punto de la Tierra. Cuando usted pone en el polo sur, se monta un avión y pone el piloto automático, dirección norte, el avión va volando y vuela, norte, hasta que sobrevuela el punto magnético norte. Y cuando sobrevuela ese punto, cambia automáticamente el sistema y dice dirección sur. O sea, se puede medir la distancia entre el norte y el sur. Si Dios hubiera puesto mis pecados a esa distancia, quien me acusa puede ir a buscar la evidencia y acusarme. Pero Dios dice cuando está lejos el oriente del occidente. Si usted coge el mismo avión y sobre la línea ecuatorial lo pone dirección oeste, va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca va a cambiar.
porque nunca va a llegar al occidente, porque el occidente es un punto relativo. Nosotros estamos al oeste de California, al este de California, pero al oeste de Europa. Entonces lo que Dios dice es, cuando tú me confesaste tu pecado, yo lo reduje a la no existencia. Nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste. Una pregunta, y eso es lo que se llama en la Biblia justificación. Que justificación es un concepto más abarcador que el perdón. Porque el perdón no borra los antecedentes penales. A ti el gobernador de Oregón te conmuta una pena y es por ese delito en particular, pero voy a la policía y tus hechos criminales están ahí todavía presentes. Entonces yo dije en una iglesia en la República Dominicana predicando, dije, miren, Dios tiene Alzheimer y los cristianos no, porque cuando tú le confesaste a Dios, Dios lo borró a la no existencia. Y tú vas y lo acusas, mira hermano que yo no sé de qué me estás hablando, pero los cristianos sí recordamos. Entonces van a ver una reunión de negocio y van a nombrar un tesorero y enseguida el murmullo, hermano, recuérdense que el hermano Ramón se robó unos chavos, hace 30 años que se robó un dinero. Entonces, Dios no se acuerda y los cristianos no lo olvidamos. Y Roberto se tiene que mudar del país porque hasta que se muera se robó $300. No, ¿por qué? ¿De dónde sacaron para él 1 año de disciplina, 2 años? Si para Dios ya eso no existe, ¿por qué privas de la comunión, privas de cantar, de dirigir la música, de ser ujier? ¿Por qué? No, porque está en disciplina. Amén. Ahora vamos a la pregunta. Bueno, la pregunta era de que a cuál pensaba usted que era la dominación más correcta, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo importante. Mire, Digo, y todo mi respeto para usted como pastor y ¿verdad? Tienen todo mi respeto. Pero usted invitó para preguntas, ¿verdad? Tengo preguntas, ¿verdad? Sí, la pregunta en la Biblia nos habla, ¿verdad? Pablo de los de Berea. Dice que los de Berea eran más nobles que en Hechos 17. Hechos 17, 11. Dice que los de Berea eran más nobles, de noble carácter que los de Solenses, porque ellos recibían el mensaje y la examinaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era correcto. Entonces, nosotros tenemos la palabra y la palabra nos dice que el Espíritu Santo los enseña, ¿verdad? Lo que Cristo. Entonces, ¿de quién es la culpa si estamos escuchando palabra errónea? ¿Del pastor, de Dios o de nosotros? La culpa es suya porque no revisó en las escrituras si lo que el pastor dice es verdad o mentira. Ahí dice que los de Berea eran más sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando yo escucho a un pastor, yo voy criticando todo lo que él dice. Fíjense, ser criticón es una cosa, crítica es sencillamente análisis. Entonces yo voy analizando si lo que él dice corresponde con la Biblia. Pero para yo poder hacer eso, ¿qué es lo que tengo que conocer? La Biblia, no lo que enseña la denominación a donde yo estoy. Yo respeto la denominación, pero mi salvación yo no la pongo en manos de nadie. Amén. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios yo no la pongo en manos de nadie. Y hay gente que vive en esclavitud porque no han podido distinguir que lo que le están enseñando es una norma del hombre, de la denominación. Ahora, por eso es que yo le digo que cada cristiano, yo no sé cuántas veces yo he repetido esto en tantos lugares,
es la obligación de cada cristiano Amén. conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se consigue? Con los libros. Armarse de una buena biblioteca. No tienen que tener 1000 libros, pero de una buena biblioteca que les reconstruya el mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo desigual. Hay gente que piensa que es que uno no puede hacer negocios con un inconverso. Miren dónde yo descubrí lo que eso significa. Hay una enciclopedia que se llama Espasa Calpe, que hay una abreviada de pocos volúmenes, pero hay una que es la completa, que ya tiene más de 100 volúmenes. En la biblioteca pública se puede ir. Yo fui a una biblioteca pública en Miami y busqué el artículo matrimonio. Eso hay que abrirlo en una mesa larga que ellos tienen, porque cuando lo abres es lo que se llama una página de acordeón, que se estira la página. Y te dan desde el primer matrimonio, dónde se origina, y va pasando siglo en siglo, de cultura en cultura. Cuando llegas al mundo griego, a la época, encuentras esto, que había entre algunas secciones de ese mundo una práctica matrimonial en la que enyugaban, literalmente, con un yugo literal, enyugaban a los novios. Si en Guatemala hacen eso, y yo escribo a los guatemaltecos, no os unáis en yugo desigual, ¿qué es lo que entienden los guatemaltecos? Que me estoy refiriendo a qué? Al matrimonio. Porque ellos en el matrimonio, en la ceremonia del matrimonio, enyugan a los novios. Yo soy cubano, no soy guatemalteco. Entonces, ¿cómo yo sé que eso se refiere al matrimonio? Porque cuando leí que es primera de Pablo a los guatemaltecos, entonces yo voy a la historia de Guatemala para ver cuáles son sus ceremonias. Y cuando descubro que una de sus ceremonias es enyugar a los novios, digo, pues Pablo se refiere al matrimonio, que un cristiano no se case con uno que no es cristiano. ¿Ven cómo lo supe? Pero no lo supe porque me arrodillé a orar. Y el Espíritu Santo me reveló, en Guatemala lo hacen de esta y de esta manera. Yo no digo que el Espíritu Santo no pueda hacer eso, entiéndanme bien. Pero yo digo que el Espíritu Santo me va a dar la inteligencia para yo decir, si esto se lo escribieron a los chapines, déjame averiguar cómo es que los chapines hacen las cosas. ¿Es claro ahora? Entonces, ármense de libros o vayan a la biblioteca pública, cojan un curso de hermenéutica. No hace falta ir a la universidad ni al seminario. Ese libro lo venden a cualquier hijo de vecino. Y estudienlo y nadie le va a poder meter los dedos en los ojos. Y entonces, miren, mientras más educada en la Biblia es la iglesia, más facilita el trabajo del pastor. Es más fácil predicarle a una congregación que domina la Biblia que a una congregación ignorante de la Biblia. Por eso yo siempre quise que la congregación donde hubiera pastor tuviera todos los recursos. Ahora, La última pregunta. Yo practico lo que dice la Biblia. Ahí voy. ¿cómo? Yo practico lo que la Biblia dice. Ajá, está bien. ¿Okay? Yo no leo libros. ¿Cómo? Yo no leo libros secundarios. Ok. Entonces, ¿Me permite? sí, cómo no. Gracias. Pero el practicarlo me ha revelado lo que usted dijo hace rato, hace muchísimo tiempo, lo del yugo desigual. La palabra de Dios a mí me enseña que antes de la fundación del mundo, Dios me escogió. ¿Okay? Si Dios me escogió, Él me dio el sentir de buscarlo, ¿cierto? Si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el principio dice la palabra de Dios
que todo don perfecto viene de Él. Y si hay alguna cosa buena en nosotros, no es nuestra, sino que fue puesta por Él. Entonces, mi deseo que yo tengo, ¿es mi deseo propio o es un deseo que fue puesto por Dios en mí? Si el deseo que fue puesto por Dios en mí fue buscarlo a Él y lo encontré, ¿es mío o es de Dios? Dios nos invita a todos. No. Entonces, si Dios me escogió desde el principio y Dios puso en mí el deseo, el encontrarlo, ¿es mío o es de Dios que lo puso en mí? Porque Él dijo que Él me escogió desde la fundación del mundo. Si Dios puso el deseo, tú mismo estás diciendo que Entonces, fue gloria a Dios, porque no fui yo, fue Él. ¿Ya? Dios lo bendiga, hermano. Ahora, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? Claro que sí. ¿Cómo seguir a los libros que enseñan el mundo griego? Tú supiste que cuando Pablo dice que no es honesto que la mujer se corte el cabello, se refería a la sujeción de la mujer al marido. ¿Cómo supiste eso? Amando a Dios. Escúchame, No. Con tu permiso, ahora tú hablaste, ahora voy a hablar yo. Es que yo pensé que había terminado la pregunta. Pero ahora déjame terminar la mía como yo tenía que terminar la tuya. ¿Cómo supiste tú, sin ir a libros o sin escuchar lo que yo enseñé de eso, que cuando Pablo dice que la mujer no se corte el cabello, se refiere a la relación entre los esposos y no al cabello? ¿Cómo lo supiste? ¿Terminó su pregunta? Porque estas son dos preguntas, o quizás son tres. La primera me la hizo y empecé a platicar yo, o a hablar. Y usted me dijo, espérame, entonces pregunto ahora. ¿Ha terminado su pregunta? Sí. Ok. Mira, la cosa es, cuando empieces a practicar, al menos esto es lo mío. No. Contéstame la pregunta. Ahora la estoy contestando, si me deja contestar. Yo empecé a practicar lo más sencillo. Cuando empecé a practicar lo más sencillo, conocí que lo más sencillo no era todo. Había algo más grande detrás de cada palabra. Es como dice usted entiende bastante. Digo yo, qué bien. Usted entiende el significado de las palabras, ¿verdad? O trata de entender el significado de las palabras. Yo siento el significado de las palabras. Es diferente. Cuando usted se expresa, yo encuentro el acento en la expresión. Entonces entiendo el significado de la expresión. Es diferente. Eso fue lo que a mí me ha servido para entender la oración, la comunión, la obediencia principalmente. Para mí, Dios lo es todo y su revelación lo es todo, porque aunque uno quiera entenderlo, si la revelación de Dios no viene, para mí, no tienes nada en el cerebro. Tendrás conocimiento de letra, pero el Espíritu Santo nos lleva a revelación de la palabra de Dios, para mí, para mi fe. Ahora, no me has dicho cómo tú supiste que cuando Pablo dice no se corte el cabello, se refería a que la mujer no podía faltarle el respeto al hombre. ¿Cómo supiste eso? ¿Qué se refería a eso? Revelado. ¿Cómo? Revelado. Dios me lo enseñó. ¿Y sabes por qué? Porque empecé a practicar el respeto hacia mi mujer. Okay. Y entonces me di cuenta que no era el valor, el cabello, sino el respeto. Y el respeto que ella hacía. Está bien. Magnífico. Eso es todo. Miramos. Ok, vamos a tener el desayuno ahorita.